Excelente día para todo programador. Previamente, estuvimos revisando cómo cambiar los nombres de los identificadores. De los constantes, variables, subrutinas se podrán modificar los nombres de los identificadores. Ya estamos próximos a terminar, solo nos falta esta operación de actualizar y la de buscar para terminar de comprender cómo está hecho un ABC. Actualizar datos profesor. Hoy es viernes 14 de agosto del 2020 y comenzamos. Entonces la operación de actualizar datos profesor. Vamos a ver cómo se actualizan los datos de un profesor. Si te fijas, es aparentemente en código fuente muy sencilla, pero todo se soporta en conocimientos previos que ya tenemos, ¿verdad? Vamos a compilar y correr el programa. Con control más estoy haciendo esto en Linux. Esto entonces estoy queriendo poner esta situación. Voy a querer capturar un registro aquí que me quede de esta manera. ¿Sí? Voy a capturar un registro y vamos a ponerle alta de nuevo profesor. Le vamos a poner estos mismos datos. Vamos a ver la operación para actualizar datos. Entonces le ponemos aquí 1, 2, 3, Luis, alfa 790102 AL. Suponte que por aquí le pusiéramos esto bien y que el salario se lo pusiéramos también así como lo estamos plasmando, ¿verdad? Tenemos los datos que son los primeros que capturamos y nosotros listamos a nuestros profesores. Ahí está Luis, queremos consultar sus datos de ese Luis y suponte que se le actualiza su salario. En algún momento se modifica su salario y entonces queremos hacer la modificación de esos datos. Entonces vamos a utilizar la operación 4 o actualización de datos de un profesor. ¿Cuál registro modificar? Notarás que se está comportando de manera similar a lo que ya habíamos visto antes. Este código fuente que estás viendo aquí, si te fijas es el mismo, solo que aquí dice modificar. Curiosamente, en eso que hicimos de modificar las opciones de menú se llamaba actualización de datos, ¿verdad? Entonces aquí lo dejamos en actualización de datos. Cuando algo cambia, que tu cliente te pide que cambies algo, necesitas hacer una revisión exhaustiva de que todo lo que te pidió modificar tu cliente lo hayas modificado adecuadamente en todos lados. Si te fijas, aquí faltó cambiarle el título aquí a esta ventana. Aquí la ventana dice cambio de datos de un profesor y yo ya le había cambiado en un video anterior. Hicimos eso, que se llamara actualización de datos de un profesor. Así nos lo pidió el cliente y por eso hicimos esa modificación y entonces pues todo debe de tener congruencia. Aquí nos hizo falta ponerle actualización de datos de un profesor. Entonces aquí yo le puedo dar control C para tronar el programa, o le pude haber dado a la tachita y vuelvo a compilar y a correr el programa. Ahí está. Entonces la opción 4 dice actualización de datos de un profesor. Indícame el número del registro a modificar. Pues no, el 0 no existe ese número de registro, ¿verdad? Yo le doy aquí un 0, esto se vuelve -1 y preguntamos por si el registro -1 tiene datos y pues no, ¿verdad? No hay índice -1. Y si yo le digo actualizar un registro, una posición, la posición 1 de mi listado que pudiera tener, pues registro sin datos al principio, ¿verdad? Si te fijas, funciona exactamente igual como ya hemos explicado esta función del registro profesor. Tiene datos, una función booleana. Entonces vamos a dar de alta a un profesor y decíamos que vamos a dar de alta con estos datos. 1, 2, 3 y ponerle Luis y alfa 790102 AL0 y ponerle 20.000 y ponerle 790102, ¿verdad? Entonces estábamos queriéndole cambiar el salario a este profesor, ¿verdad? Si le damos
consulta, pues aquí salen los datos y si le damos en actualización y dice indica el número de registro a modificar, pues si le digo que el 2 pues no tiene datos, ¿verdad? El segundo registro no tiene datos, y si le digo actualizar el 1, pues si te fijas se está comportando como la operación de consulta, ¿verdad? Se está comportando como ya lo habíamos platicado, se valida que el registro tiene datos, se muestra al profesor, hasta ahí llegaba la operación consulta, ¿verdad? Entonces se parecen mucho estas operaciones. Salvo que después de mostrar al profesor, pues estamos solicitando modificar el registro profesor. Si yo le dije el registro 1 y yo le decremento, ¿verdad? Entonces es el registro número 0 para mi arreglo de registros, es la posición 0, el índice 0 de mi arreglo. Y como ese sí tiene datos, pues me mostró los datos, ¿verdad? Aquí estás viendo los datos. Aquí me está mostrando los datos del registro y aquí dice provee datos para el registro 1, ¿verdad? Provee datos para el registro 1 es causado por esta subrutina, modificar registro profesor. Si recuerdas, esta subrutina ya la habíamos conocido antes cuando dábamos de alta a un profesor. Nuevamente estamos explotando la reutilización de código fuente. Es la esencia de la programación. No programar dos veces algo que ya hiciste, reutilizarlo. Tú podrías copiar, pegar líneas de código fuente, pero no debes hacer eso. No debes hacer eso porque te causaría muchos problemas, ¿sí? Entonces, si te descubres haciendo control C, control V, que porque ya lo habías programado e intentas así copiar y pegar código fuente, si le das control V, entonces dices ¡chin! ¿Sí? No debí de hacer eso. Puedes hacer alguna especie de manazo simbólico, te das así, te das un toquecito, ¿sí? Manazo, así, simbólicamente. Dices, chin, no debí hacer control V, no debes hacer eso, en la programación no debes hacer eso. Si tú seleccionas 2 o más líneas de código fuente para copiar y pegar, estaría muy mal, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mostrando el profesor y luego estamos queriendo modificar registro profesor, ¿verdad? Modificar registro profesor, la pudimos haber escrito acá esto de modificar registro profesor, podríamos haber escrito este código fuente, todo este código fuente, ahorita voy a copiar, pegar intencionalmente, podríamos haber escrito ese código fuente aquí. ¿Sí? Lo podríamos haber escrito originalmente aquí. Yo acabo de hacer esto y voy a aprovechar para mostrarte. Si te fijas, me fui al principio. Selecciono todo el código fuente, le doy Settings. No, Plugins. Source Code Formatter. Source Code Formatter, estoy arreglando el código fuente. Si te fijas, aquí hice un reformateo de código fuente por ese copiado de líneas de código fuente que quedaron mal indentadas. Si yo le doy aquí control Z, se regresa a la situación como estaba antes de la indentación. Si te fijas, aquí estaba todo feo, y si resulta que terminas teniendo el código fuente todo feo, pues tú puedes recurrir a eso de plugin Source Code Formatter para que entonces el código fuente, le voy a dar control Y, el código fuente nos quedará bonito. Vamos a entrar a través a dar de alta profesor. Entonces tú pudiste en una primera aproximación de tu solución, que quizás no lo hubieras pensado muy bien o tienes poca experiencia programando, pudiste haber hecho estas líneas de código fuente, haberlas escrito aquí en la operación de dar de alta de nuevo profesor, y luego cuando te enfrentaste a la operación de actualizar datos profesor, te diste cuenta que eran las mismas líneas de código fuente, y entonces te podrías haber sentido tentada a seleccionar esas líneas de código fuente. Ahorita estamos hablando de hipotéticamente de haberlas puesto allí, ¿sí? Y que intentaras ponerlas acá, ¿no? Que estuvieras programando esto así y dices, yo ya viví eso, y tú le intentas pegar las líneas de código fuente. Ahí de plano te das un manazo así virtual, no te lastimas, pero sí, si diste un control V de hacer algo como lo que me viste hacer, muy malo, muy malo. Entonces
Entonces voy a regresar aquí la situación a como estaba antes, ¿verdad? Porque yo tenía la operación aquí de dar de alta, la tenía así bonita, ¿verdad? Y acá utilicé control Z para regresarme a la situación anterior. Y pues mira aquí la reutilización de código fuente, modificar registro profesor, ¿verdad? Entonces me está pidiendo modificar un registro profesor. Y si te fijas, pues dices, provee datos para el registro 1. Y dices, uy, voy a capturar de nuevo todos los datos. Sí, así dejé esta solución. Te mostró los datos del registro para que los puedas volver a escribir, ¿verdad? Que le ponemos de nuevo a alfa 790102 AL0 y le ponemos ahora su salario actualizado, 30,000, fecha de nacimiento, copio la misma que está ahí escrita, ¿verdad? 02. Reviso que la información, bueno, yo estoy actuando ahorita como usuario final, como el usuario de la aplicación, reviso que todo está bien, ¿no? Y la doy. Y entonces a la hora de que yo le diera consulta, pues se muestra los datos actualizados, ¿verdad? Sí. Tú podrías, cuando pides la modificación de un registro, tú podrías ofrecer un menú como este. Tú podrías ofrecer un menú y decir, cuando tú le quieres actualizar, cuando tú utilizas esta operación de actualizar, ¿verdad? Cuando eligieras un registro, ahorita yo voy a elegir el 2 que no tiene datos. Imagínate que te hubiera mostrado los datos, te muestra los datos, ¿no? Y que después de eso dijera, ¿qué deseas modificar? Opción 1, el código. Opción 2, el nombre. Opción 3, el RFC, ¿no? Entonces hacer otro submenú, un submenú que se viera como este menú. ¿Qué desea usted actualizar? Y entonces que mostraras, no pues que el código, no pues que el nombre, no pues que el RFC, que el salario, que la fecha de nacimiento, ¿verdad? Podrías mostrar un submenú con 5 opciones y que si es quizás la sexta opción podría ser no hacer cambios. Y entonces pues no necesitaríamos modificar todo, sino nomás modificar un campo específico. Y si hiciéramos eso, pues no habríamos utilizado esta subrutina, porque esta subrutina está diseñada para modificar todo el código, todos los datos de los campos de ese registro. La puse así de esta manera intencional, pero te platico que podrías poner un submenú que preguntara qué desea modificar y pues eso nomás elegiría el usuario la opción de menú, de submenú y modificaría nada más el salario, ¿verdad? Como lo hicimos ahorita. ¿Sí? Entonces vimos de lo que se trata actualizar a datos de profesor, vimos lo que tenemos allí y entonces queda pendiente ya nada más hacer la explicación de buscar profesor para un video más. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios tus preguntas, inquietudes y dale like, dale me gusta si todo fue entendido, el aprendizaje fue alcanzado y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.